Continuamos con este programa, Los Rostros del Mar. Ponga atención porque probablemente usted se reconozca en las fotografías de Willy Castellanos, que ha estado durante 20 años atesorando este testimonio tan importante de un capítulo dramático, sin dudas, de nuestra historia moderna. Vamos a continuar con esas fotos, Willy, a ver si de alguna manera logras, han pasado 20 años, rememorar exactamente en medio de la confusión. Por ejemplo, estos dos muchachos jóvenes. Sí, estos son primeros planos donde se pueden ver más las caras, los rostros de la gente, que yo los separé directamente para hacer esto mismo, el proceso de búsqueda. Pero en este específicamente, también se acaba en Miramar, una balsa, era muy peculiar esta balsa porque era metálica, era como un barco, todo casero, pero tenía forma de barco y era metálico. Y obviamente salieron y se dañó y regresaban. Entonces es una de las pocas balsas que yo fotografié regresando. Y fue muy interesante porque en esa serie de fotos, que son alrededor de 10 o 12 tomas, de pronto entra un policía a la escena y se forma una situación tensa entre todos, y yo me aparto, y en una de las fotos está el policía también, que tú la debes tener por ahí. Vamos a ver. Pero es esta balsa que regresa porque se le había dañado el motor, y regresan a la orilla a arreglarlo, y bueno... No sabemos si tenemos todas, porque hemos hecho una selección, porque es una gran Quizás el policía está aquí también y se reconoce. No sé. ¿Será este policía? No, No, este es una salida nocturna también ahí en Miramar. Porque era de noche y de día, claro. Sí, también retraté de noche, que esas tomas de noche son muy impactantes, a mí me gustan mucho, porque yo en realidad... ¿Con qué iluminabas? ¿Con nada? Me habían prestado un flash grande, de eso que usaban los fotógrafos en las bodas. Un amigo mío hacía bodas 15 y me presta esos flash enormes. Y esta noche, precisamente una noche muy oscura, que apenas se veía nada, y los recuerdos que yo tengo cuando termino la noche eran las fracciones de segundo, el que el flashazo tira, y yo recomponía la escena. Después, cuando llego a la casa y la revelo, al cabo del tiempo, porque había todo... dificultades materiales entre lo que conseguían los reveladores y podías hacer todo eso, y vi toda esta serie de fotografías nocturnas y vi la verdad, la dimensión de lo que había pasado esa noche, que era impresionante. No, además tiene otro valor, fíjate, que hasta donde yo conozco es las primeras imágenes de ese capítulo de nuestra historia tomadas por un cubano desde dentro. Porque, claro, estaban todos los fotógrafos de las agencias de prensa, los camarógrafos que venían de las estaciones de televisión extranjeras, pero las fotografías que probablemente haya guardadas en algún oscuro rincón son las que tomó la televisión y la prensa oficial o el propio Ministerio del Interior para su consumo, pero nunca han sido... no se han publicado. O sea que este es el primer testimonio de un artista, de un fotógrafo, de un periodista, en definitiva, esto es un periodismo gráfico, de un protagonista y un observador que está dentro de Cuba. Ese es un valor agregado, porque tú puedes decir, son fotografías iguales o no, pero no es lo mismo, por ejemplo, tu foto es un observador desde afuera, ¿no? Hay otra manera. ¿Tú crees que es otra manera de ver? Fíjate que es más plana la foto tuya, es como una foto... Este es un hombre que no es un fotógrafo realmente, él simplemente estaba pescando, tiene su cámara y bueno, rescató a un cubano o a unos cubanos y decidió tomar la foto y bueno, se la mandó a mi familia. A ver, tenemos una foto donde te subrayan a ti porque estabas un poco perdido, a ver si la podemos poner de nuevo. Estás en el circulito ahora ahí, ya sabemos quién eres tú, ¿no? Buscando mi carnet. Buscando tu carnet. ¿Por qué saliste con el carnet de identidad? Bueno, yo no sé, cosa de que si me moría por el camino pudiera encontrar algo que tuviera el nombre. Aunque tú no lo creas, esas cosas se pensaban. Pero te sabías la dirección de tu familia aquí. Sí, claro. Que fue la que le diste a los americanos, memoria, sí. Y los americanos le hicieron llegar la foto. ¿Viste cómo yo sé cosas? Así mismo fue. Yo digo, porque como tú te hiciste de esa foto, ¿no? Sí. Y bien, No, ahora estas otras increíble. fotos tuyas son en Guantánamo, estás aquí de periodista, ¿cómo es eso? Ahí estaba entrevistando a Lourdes Kirsch, que visitaba la base, no recuerdo exactamente en qué capacidad. Lourdes Kirsch es una gran amiga que participó con el Plan Ángel, ¿no? Y rescató muchísimas personas y también era parte del Plan Éxodo de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
y fue un ángel de verdad, Lourdes Kirsch, esa aquí fue una para... entrevista para la radio de la base naval de Guantánamo. mira, a lo mejor ella no tiene esa foto, habría que darse. Yo hubiese querido contactarla aquí, pero no. No, pero yo te voy a conseguir el teléfono, no te preocupes, porque ella sigue siendo una gran activista por toda causa humanitaria a favor de los cubanos. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué otra foto tenemos de...? Ah, ese eres tú, en tu primer McDonald's. Mi primer McDonald's. Y la historia es interesantísima porque esa foto fue el 24 de diciembre del año 94. Y en vez de celebrarlo con un lechón, como siempre hacíamos en Cuba, lo celebramos con McDonald's, lo cual para mí era una cosa grandísima. Ese es el famoso McDonald's que hay dentro de la base naval de Guantánamo, que mucha gente ha oído hablar de él. Y ahí está. ¿No? Ha cambiado mucho en estos últimos 20 años la base, pero el McDonald's sigue ahí. Sigue ahí, ¿no? Hoy con un poco más de propaganda en contra de las papitas fritas. Y eso es una barracuda, sin duda, de ninguna clase. ¿Cómo fue eso? Que nos dejaban pescar ya al final, esas fotos del año 95, alrededor de mayo del año 95. ¿Llevaba cuánto tiempo en la base? Sí, llevaba, bueno, casi un año. 10 meses por ahí. Y esos son unos amigos de Bauta que pescaron esa barracuda y bueno... No pensaron si estaba ciguata o no, porque en Cuba las barracudas sí están ciguatas a veces. Bueno, posiblemente estaría ciguata o no, pero se la comieron. Sí. Si se comía la jutía, la barracuda... la gran pelea que había en la base naval de Guantánamo, que los americanos no querían que se comieran la jutía porque para ellos era un animal, y mucho menos las iguanas. Y las iguanas se las comían también. Sí, pero pusieron disciplina al final, ¿no? Pusieron disciplina y yo me recuerdo que un pobre marín se corrió la bola, no sé si sería verdad, pero a mí me lo dijeron, de que tenía que pagar tremenda multa porque el marín mató una iguana y los cubanos las mataban hasta y no pagaban multa. Y no pagaban multa. Y no pagaban la multa. Y en tu trabajo, hemos hablado otras veces, pero podemos seguir viendo fotografías como intérprete allí en la base naval de Guantánamo, gracias a que sabías inglés. Me habías comentado que, bueno, esto ya, tenemos aquí un intercambio de fotos. Era un choque de las dos maneras de ver el mundo. Todas estas personas que te acompañaban, tú mismo, ¿cuánto has cambiado en estos 20 años? O sea, tu modo de ver. En Guantánamo la cultura que traíamos era la cultura de ver qué puedes coger. Un poco de depredación. Depredación. Yo recuerdo que incluso en el barco los americanos ponían papel sanitario y al poquito rato ellos allí y no había papel sanitario. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo quería acaparar el papel sanitario, hasta que yo precisamente en un momento determinado me molesté y le dije a la gente, caballero, este barco no va para Cuba, va para Guantánamo, pero es la base, es territorio americano, no hay que seguir acaparando. Y lo mismo pasaba al principio, la gente se discutía por las cajitas, que si quiero la cajita tal, porque esta es la que tiene jamón, esta es la que tiene tortilla, yo no quiero tortilla, tortilla comí en Cuba. Y pasaban esas discusiones hasta que poco a poco la gente se fue adaptando que había para todo el mundo y no se iba a acabar. Porque la cultura con la que llegamos era la cultura del acaparamiento. A ver, ¿tenemos más fotos de Guantánamo que podamos compartir con los televidentes? Ajá, esto es ya tú en tu papel de intérprete, ¿sabes? No, eso fue de periodista, eso fue entrevistando al almirante Haskins, que era el que estaba al frente de la base en aquel momento. Estas fotos del año 95. ¿Y era la primera vez que hacías de periodista? Sí, yo digo que Guantánamo me dio una carrera. Sí. Yo en Cuba era profesor de inglés, pero cuando... ¿Y aquí qué haces? Aquí trabajé en el periodismo durante 6 años, pero después regresé a mi profesión, que es profesor, en el Miami-Dade College, ¿no? Bueno, vamos a continuar aquí reflexionando un poco sobre estos 20 años, sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Estas dos visiones fotográficas. Cuando regresemos de la pausa, y usted recuerde, si conoce algún balsero, si usted ha sido balsero, si vino en el 94, quédese, a lo mejor se reconoce en una de estas fotografías de Willy Castellano y puede incluso estar ahí el gran día de la exposición. Ya volvemos.